Hola, queridos. Mi nombre es Carmen Soledad García. Tengo 63 años y vengo aquí desde Guadalajara, Jalisco, para contarles la historia más dolorosa pero también la más liberadora de toda mi vida. Una historia donde me convertí en la mujer que mi marido nunca valoró, y cuando finalmente lo logré, ya era demasiado tarde para él. Antes de empezar, quiero pedirles que si esta historia les llega al corazón, por favor denle like a este video, suscríbanse al canal y déjenme saber en los comentarios de qué país me están viendo. Sus mensajes siempre me dan mucha fuerza y me hacen saber que no estoy sola en esto. Es la historia de cómo una mujer de 60 años, después de 35 años de matrimonio, decidió reinventarse completamente y descubrió que tenía un poder que jamás supo que poseía. Cuando digo que me convertí en la mujer que mi marido nunca valoró, no estoy hablando de cambiar mi apariencia física, aunque eso también pasó. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de cómo descubrí mi propia voz, mi propia fuerza, mi propio valor, después de décadas de creer que yo no era suficiente. La historia que les voy a contar comenzó hace 2 años, en una tarde lluviosa de octubre aquí en Guadalajara. Yo estaba parada frente al espejo del baño, viendo a una mujer de 61 años que ya no reconocía, no porque hubiera envejecido mal, sino porque en algún momento había dejado de verme a mí misma. Solo veía a la esposa de Raúl, a la mamá de mis hijos, a la que cocinaba, limpiaba y se aseguraba de que todo estuviera perfecto para los demás. Pero ese día, algo dentro de mí se quebró, o mejor dicho, algo se despertó. Fue el día que escuché a mi marido decirle a su hermano por teléfono: Carmen es una buena mujer, pero ya sabes cómo son las viejas, se quedan ahí nomás, sin ambiciones, sin ganas de nada nuevo. Esas palabras se me clavaron como cuchillos. Se quedan ahí nomás, como si yo fuera un mueble viejo que había perdido su utilidad. Lo que mi marido no sabía es que esa mujer que él veía como conformista y sin ambiciones, estaba a punto de convertirse en la versión más poderosa de sí misma. Y cuando lo logré, cuando finalmente brillé con luz propia, él se dio cuenta de lo que había perdido, pero ya era demasiado tarde. Esta es mi historia de transformación, de dolor, de descubrimiento y de justicia. Una historia que espero les sirva a todas las mujeres que, como yo, un día pensaron que ya era muy tarde para cambiar sus vidas. Para contarles bien esta historia, tengo que llevarlas hasta mis inicios, hasta esa jovencita de 26 años que conoció a Raúl García en una kermés de la parroquia de San José, aquí en Guadalajara, en el año de 1986. En esa época, yo trabajaba como secretaria en una pequeña empresa de materiales de construcción en la colonia del Fresno. Ganaba poco, pero lo suficiente para ayudar a mi mamá, doña Esperanza, quien nos había criado sola a mis 3 hermanos y a mí después de que mi papá nos abandonara cuando yo tenía 12 años. Vivíamos en una casita de 2 recámaras en la colonia Loma Dorada, nada lujoso, pero siempre limpio y con olor a canela y chocolate que mi mamá preparaba para vender los fines de semana. Mi mamá era de esas mujeres fuertes de antes, que trabajaba de sol a sol vendiendo tamales en el mercado de San Juan de Dios y nunca se quejaba. Mija, me decía siempre mi mamá mientras yo la ayudaba a envolver tamales en las madrugadas, una mujer no necesita de un hombre para salir adelante, pero si llega uno bueno, pues que sea para sumar, no para restar. Yo era la segunda de 4 hermanos. Mi hermano mayor, Miguel, trabajaba como mecánico y siempre andaba metido en sus broncas. Luego venía yo, después Rosa Elena, que era 3 años menor y estudiaba para maestra, y el más chico, Javier, que apenas tenía 15 años y soñaba con ser futbolista. En esa época, yo era una mujer muy diferente a la que soy ahora. Era tímida, reservada, siempre pensando en los demás antes que en mí misma. Usaba vestidos sencillos, me recogía el cabello en una cola de caballo y mi única vanidad era un labial rosa que me había regalado mi hermana Rosa Elena. La vida en Guadalajara de los años 80 era muy diferente a la de ahora. Las mujeres de mi clase social, las de familia trabajadora,
Teníamos pocas opciones: estudiar lo básico, trabajar hasta casarse y después dedicarse completamente a la familia. Esa era la expectativa, y yo nunca cuestioné si había otras posibilidades. Conocí a Raúl un domingo de noviembre en la kermes de la parroquia. Él tenía 26 años también, trabajaba como supervisor en una fábrica de textiles y tenía esa sonrisa fácil que conquistaba a cualquiera. Era moreno, de estatura mediana, con unos ojos café muy expresivos y siempre bien peinado con gomina. «¿Me permite esta pieza, señorita?», me dijo esa tarde mientras sonaba La Llorona en el mariachi que habían contratado para la kermes. Yo estaba ayudando en el puesto de quesadillas de mi mamá cuando él se acercó. Recuerdo que me puse tan nerviosa que casi se me cae la charola con quesadillas. «Es que estoy trabajando», le dije, toda penosa, pero él se quedó ahí, platicando conmigo entre cliente y cliente, hasta que mi mamá misma me empujó para que fuera a bailar con él. «Anda, mija, que los hombres buenos no esperan toda la vida», me susurró mi mamá al oído. Raúl era encantador. Durante esos primeros meses de noviazgo, me trataba como si fuera una reina. Me llevaba serenatas con el mariachi de su compadre, me regalaba flores cada viernes cuando salía del trabajo, y siempre me decía cosas bonitas. «Carmen, tú tienes algo especial», me decía mientras caminábamos por la plaza de armas los domingos por la tarde. «Eres diferente a las demás muchachas. Tienes una dulzura que me derrite el corazón». En esa época, el cortejo era muy formal. Raúl venía a pedirle permiso a mi mamá para sacarme. Siempre me regresaba a las 9 de la noche en punto, y nunca se propasó conmigo. Era un caballero, o al menos eso parecía. A los 8 meses de noviazgo, llegó con mariachi una noche de mayo del 87 y me pidió matrimonio enfrente de toda mi familia y los vecinos que se asomaron por la música. Se hincó en el patio de la casa, con un anillo sencillo de oro blanco que había pagado en abonos durante 3 meses. «Carmen Soledad Herrera», me dijo con voz temblorosa, «¿me harías el honor de ser mi esposa?». Yo lloré de la emoción. Tenía 27 años, y en esa época, una mujer que no se casaba antes de los 30 ya se consideraba quedada. Mi mamá estaba feliz, mis hermanos me aplaudían, y yo sentía que mi vida finalmente empezaba. Nos casamos el 14 de febrero de 1988, el Día del Amor y la Amistad, en la parroquia de San José. Fue una boda sencilla pero bonita. Mi vestido era prestado de una prima, pero mi mamá le había puesto encajes nuevos y me veía hermosa. Raúl se veía guapísimo con su traje azul marino que había rentado especialmente para la ocasión. La fiesta fue en el patio de la casa de la familia de Raúl, en la colonia Oblatos. Había barbacoa, mariachi hasta las 2 de la mañana, y baile. Toda la colonia vino a festejarnos. Era febrero, pero hacía un clima perfecto, con esas noches frescas de Guadalajara que invitan a quedarse despierto hasta tarde. «Ahora sí ya tengo a mi princesa», me susurró Raúl al oído mientras bailábamos nuestro vals con Amor Eterno de Juan Gabriel. «Te prometo que siempre te voy a cuidar y que nunca te va a faltar nada». Los primeros años de casados fueron los más felices de mi vida hasta ese momento. Rentamos una casita pequeña en la colonia Santa Tere, cerca de donde trabajaba Raúl. Era una casa de 2 recámaras, con un patiecito donde yo puse macetas con geranios y albahaca. Yo seguí trabajando en la empresa de materiales hasta que nació nuestra primera hija, Guadalupe, en noviembre de 1989. Raúl estaba tan feliz que lloró cuando el doctor le dijo que era niña. «Se va a parecer a su mamá hermosa», decía mientras cargaba a la bebé. Guadalupe era una bebé preciosa, gordita y sonriente, con los ojos grandes como los míos pero el color café de su papá. Yo me dediqué completamente a ella, como se esperaba de una madre en esa época. Dejé mi trabajo y mi mundo se volvió pañales, biberones y canciones de cuna. 2 años después nació nuestro segundo hijo, Raúl Jr., y para entonces ya estábamos viviendo una vida muy establecida. Raúl trabajaba, yo me encargaba de la casa y los niños, y los fines de semana íbamos a misa y a visitar a nuestras familias. Durante esos primeros años, Raúl seguía siendo atento conmigo,
aunque ya no tan romántico como en el noviazgo. Era normal, pensaba yo, los hombres casados cambian, se vuelven más serios, más responsables. Eso me decían mi mamá y mis cuñadas, es que ya no tiene que conquistarte, mija, me explicaba mi suegra, doña Carmen, mientras tomábamos café en su cocina. Ahora ya eres su esposa, ya tiene la seguridad. Los hombres son así. Pero si soy honesta, ya desde esos primeros años había señales de lo que vendría después. Raúl había empezado a hacer comentarios sobre mi apariencia que antes no hacía. Ay, Carmen, deberías arreglarte un poco más, me decía cuando yo andaba en pants y con el cabello recogido después de limpiar toda la casa. No porque ya estemos casados tienes que andar así de dejada. O cuando íbamos a alguna reunión familiar, fíjate cómo se ve la comadre Patricia, siempre tan arregladita. Tú antes te pintabas más. Al principio, yo lo tomaba como consejos de esposo cariñoso. Pensaba que tenía razón, que efectivamente me había descuidado un poco. Entonces me compraba ropa nueva, me pintaba más seguido, me hacía peinados diferentes, pero nunca parecía ser suficiente. Está bien, pero podrías hacer algo diferente con tu cabello, o ese color no te favorece mucho. Siempre había algo que comentar. Los años pasaron y nuestra vida se volvió una rutina muy marcada. Raúl salía a trabajar a las 7 de la mañana. Yo me levantaba a las 5:30 para hacerle el desayuno: huevos con frijoles, tortillas calientitas y café de olla como a él le gustaba. Los niños iban creciendo y yo me dedicaba completamente a ellos y a la casa. En 1995, cuando Guadalupe tenía 6 años y Raúl Junior 4, nos mudamos a una casa más grande en la colonia Constitución. Raúl había conseguido una promoción en la fábrica y ahora ganaba lo suficiente para comprar una casa propia. Era un logro importante para una familia como la nuestra. La casa nueva tenía 3 recámaras, una sala comedor amplia, y un patio trasero donde pude hacer un jardincito más grande. Yo estaba tan emocionada decorando cada rincón, eligiendo cortinas, acomodando los muebles que habíamos comprado en abonos en Electra. Mira qué bonito quedó todo, amor, le decía a Raúl cuando terminé de arreglar la sala con los nuevos sillones color café y las cortinas beige que había cosido yo misma. Sí, está bien, me respondía sin despegar la vista del periódico, pero el florero ese que pusiste ahí no se ve bien, deberías cambiarlo de lugar. Siempre había algo que cambiar, algo que mejorar, algo que no estaba del todo bien, y yo, como quería ser la esposa perfecta, siempre trataba de hacer los cambios que él sugería. Durante esta época, empecé a notar que Raúl pasaba más tiempo fuera de casa. Los viernes llegaba más tarde porque tenía pendientes en el trabajo o se iba a tomar unas cervezas con los compañeros para relajarse después de la semana. Es que el trabajo está muy pesado, me explicaba cuando yo le preguntaba por qué llegaba tan tarde. Un hombre necesita despejarse un poco, Carmen. No puedes esperar que llegue directo de la chamba a encerrarse en la casa. Los sábados también empezó a salir. Voy a jugar fútbol con los cuates, o tengo que ayudar a mi compadre José con unas cosas. Siempre había una razón válida. Siempre había una explicación lógica. Yo me quedaba en casa con los niños, limpiando, cocinando, viendo las telenovelas de las tardes. Mi mundo se había reducido a esas 4 paredes y a las necesidades de mi familia. Los domingos, cuando Raúl sí estaba en casa, yo me esmeraba en hacer comidas especiales. Mole poblano que me tomaba toda la mañana preparar, carnitas que compraba en el mercado de San Juan de Dios, aguas frescas de diferentes sabores. Quería que esos momentos familiares fueran perfectos. Mamá cocina riquísimo, decían mis hijos mientras comíamos en la mesa del comedor y yo me sentía útil, valorada, pero Raúl casi no comentaba sobre la comida. Comía en silencio, viendo el fútbol en la televisión o leyendo el periódico. Durante estos años, yo engordé casi 20 kilos. Entre los embarazos, la falta de ejercicio y la costumbre de comer mientras cocinaba,
mi cuerpo cambió mucho. Pasé de ser esa muchacha delgada de 26 años a una mujer de 35 con curvas abundantes y ropa que ya no me quedaba igual. Deberías hacer algo con esa pancita, Carmen, me dijo Raúl una noche mientras yo me cambiaba para dormir. Ya no te quedan los vestidos como antes. Esas palabras me dolieron profundamente, pero en lugar de defenderme, me las tragué. Tienes razón, le dije, voy a empezar a hacer ejercicio. Compré esos videos de aeróbicos que vendían en la televisión y trataba de hacer ejercicio en la sala mientras los niños estaban en la escuela, pero entre los quehaceres de la casa, preparar las comidas y todas mis responsabilidades, casi no tenía tiempo ni energía. Además, Raúl nunca me apoyaba en estos intentos. Si me veía haciendo ejercicio, decía cosas como, mejor ve a ver qué están haciendo los niños o, ¿ya hiciste la cena? Porque tengo hambre. Era como si mi bienestar personal no fuera importante, como si mi único propósito fuera servir a los demás. En esa época también empecé a notar cambios en cómo Raúl me hablaba enfrente de otras personas. En las reuniones familiares, en lugar de presentarme con orgullo como su esposa, empezó a hacer comentarios que me hacían sentir pequeñita. Carmen está muy ocupada con sus telenovelas como para enterarse de lo que pasa en el mundo, decía cuando alguien preguntaba mi opinión sobre algún tema. Oh, ella no entiende mucho de estos temas. Mejor pregúntenle a mi hermano que sí estudió. Yo me quedaba callada, sintiéndome tonta e ignorante. Empecé a hablar menos en las reuniones, a quedarme en la cocina ayudando a preparar la comida en lugar de participar en las conversaciones de la sala. ¿Por qué no hablas, Carmen? Me preguntaba mi cuñada Patricia después de una reunión familiar. Antes eras más platicadora. Es que no tengo mucho que decir, le respondía, y poco a poco me fui convenciendo de que eso era cierto. Los años 90 fueron también cuando empezaron las primeras señales realmente preocupantes. Raúl comenzó a llegar a casa con aromas diferentes en su ropa, perfumes que no eran míos, olores a cigarrillos cuando él no fumaba, manchas de labial en las camisas que no podían explicarse. ¿Y esta mancha? Le pregunté una vez, mostrándole una marca rosada en el cuello de su camisa blanca. Eso fue en el trabajo. Una compañera me saludó de beso y traía mucho labial puesto. Ya sabes cómo son las mujeres en la oficina, siempre muy pintarrajeadas, me explicó con tanta naturalidad que yo le creí. ¿Por qué quería creerle? Porque la alternativa era demasiado dolorosa para considerarla. También empezó a llegar con regalitos inexplicables. Me dieron esto en el trabajo, decía, mostrándome una loción cara o unos chocolates finos. Estuvo muy bueno el año y nos dieron premios. Yo no cuestionaba nada. Había sido educada para confiar en mi marido, para no ser de esas esposas desconfiadas y celosas que todo lo ven mal. Mi mamá siempre me había dicho, una mujer que desconfía de su marido sin razón, termina por alejarlo, pero las razones estaban ahí, yo simplemente no quería verlas. En 1997, cuando yo tenía 37 años, sucedió algo que debería haber sido una señal de alarma enorme. Raúl llegó a casa una noche con rasguños en la espalda. ¿Qué te pasó? Le pregunté cuando se estaba bañando y sexta las marcas rojas. Me caí en la obra, me dijo. Había unos alambres y me raspé. Pero esos rasguños no parecían de alambre, parecían de uñas. Lo sabía porque yo misma le había hecho marcas así cuando éramos novios y nos besábamos con mucha pasión. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, con una angustia en el pecho que no podía explicar. Por primera vez en años, me permití pensar en la posibilidad de que Raúl me estuviera siendo infiel. Pero al día siguiente, cuando él me trajo flores porque sí, porque eres mi esposa querida, volví a enterrar mis sospechas. Era más fácil creer que yo estaba viendo cosas donde no las había. Durante estos años, también empecé a notar que mis hijos me veían diferente. Guadalupe, que ya tenía 8 años, a veces me decía, mamá, ¿por qué papá te habla así? ¿Cómo así? Mi amor, le preguntaba, pues como si fueras su trabajadora, no su esposa. Los niños ven todo.
y ellos estaban viendo a su papá tratarme cada vez más como una empleada doméstica que como la mujer que él había prometido amar y respetar para toda la vida. Pero yo seguía haciendo lo que creía que era correcto, seguía cocinando sus platos favoritos, planchando su ropa, cuidando que todo estuviera perfecto cuando él llegara del trabajo, porque pensaba que si yo era la esposa perfecta, él volvería a ser el marido que había sido. Lo que no sabía era que el problema nunca había sido que yo no fuera lo suficientemente buena. El problema era que él había dejado de valorar lo que tenía enfrente. Para el año 2000, cuando entré a los 40 años, ya era evidente que mi matrimonio había cambiado por completo. Raúl ya no fingía tanto su desinterés por mí. Sus llegadas tardes se volvieron rutina, sus explicaciones cada vez más vagas, y su trato hacia mí cada vez más distante. ¿A qué hora vas a llegar hoy?, le preguntaba los viernes por la mañana mientras le preparaba su almuerzo para llevar. No sé, Carmen, no seas tan preguntona. Llegaré cuando llegue, me respondía sin siquiera voltear a verme. Ya no había mi amor ni cariño, ya no había besos de despedida ni abrazos de buenas noches. Habíamos empezado a dormir como dos extraños que compartían la misma cama por necesidad. Los niños también habían crecido y estaban empezando a notar más cosas. Guadalupe tenía 11 años y era una niña muy observadora. Raúl Jr. tenía 9 y era más reservado, pero a veces lo veía mirándome con una tristeza que me partía el corazón. En esa época, yo empecé a buscar maneras de reconectarme con Raúl. Compré libros de esos de cómo mantener feliz a tu esposo, me inscribí a clases de cocina para aprender platillos nuevos, hasta intenté cambiar mi estilo de vestir. Me teñí el cabello de un color más claro, me compré ropa más juvenil, empecé a usar maquillaje otra vez. Pensaba que si me veía más atractiva, él volvería a notarme. ¿Te gusta cómo me veo?, le pregunté una noche cuando me había arreglado especialmente para una cena que había preparado con velas y su platillo favorito. Él levantó la vista del plato por un segundo y dijo, sí, está bien. ¿No hay más tortillas? Ni siquiera había notado realmente el esfuerzo que había hecho. Esa misma época, empecé a encontrar evidencias más concretas de lo que en el fondo ya sabía. Recibos de restaurantes caros en sus bolsillos, lugares donde él nunca me había llevado, números de teléfono escritos en servilletas, gastos inexplicables en la cuenta del banco. ¿Qué es este cargo de 1,000 pesos en el patio restaurant?, le pregunté mostrándole el estado de cuenta del banco. Eso fue una comida con clientes. Es parte del trabajo, Carmen. No entiendes cómo funciona el mundo de los negocios, me respondía con un tono condescendiente que me hacía sentir tonta, pero yo sabía que en su trabajo de supervisor de fábrica no tenía que llevar clientes a restaurantes caros. Sabía que había algo que no me estaba diciendo. Una tarde de marzo del 2001, mientras lavaba su ropa, encontré algo que me confirmó mis peores temores. En el bolsillo trasero de su pantalón de mezclilla había un papelito doblado. Lo abrí y era una nota escrita con letra de mujer. Mi amor, no puedo esperar a verte esta noche. Te amo. Se me cayó el mundo. Literalmente sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Me senté en el piso del cuarto de lavado, con esa nota en las manos, y lloré como no había llorado en años. Tenía 41 años, 2 hijos, y mi marido estaba enamorado de otra mujer. Una mujer que le escribía notitas románticas, una mujer que se emocionaba por verlo, una mujer que recibía de él lo que yo ya no recibía. Esa noche, cuando Raúl llegó a casa, estuve a punto de confrontarlo. Tenía la nota escondida en mi delantal, lista para sacársela y preguntarle quién era pero cuando lo sexta entrar, cansado del trabajo, saludando a los niños, actuando como el papá normal que siempre había sido, no pude hacerlo. Tenía miedo de que me confirmara lo que ya sabía. Miedo de que me dijera que ya no me amaba. Miedo de que nuestro matrimonio se acabara oficialmente. Entonces hice lo que muchas mujeres de mi generación hacíamos. Me callé. Guardé la nota en una cajita junto con otras evidencias que había ido encontrando,
y seguí fingiendo que no sabía nada, pero por dentro me estaba muriendo. Cada día que pasaba fingiendo normalidad era como tragarse un pedazo de vidrio. Me veía al espejo y ya no reconocía a la mujer que estaba ahí. Era una sombra de la Carmen que había sido. Empecé a tener insomnio. Me quedaba despierta hasta las 3, 4 de la mañana, imaginándome a Raúl con esa otra mujer. ¿Sería más joven que yo? ¿Más bonita? ¿Más interesante? ¿Qué tenía ella que yo había perdido? También empecé a tener ataques de ansiedad. De repente, mientras estaba haciendo las cosas normales de la casa, me daba una opresión en el pecho y sentía que no podía respirar. Mi corazón se aceleraba y me sentía mareada. ¿Estás bien, mamá?, me preguntaba Guadalupe cuando me veía así. Sí, mi amor. Solo estoy un poco cansada. Le mentía. Los niños no tenían por qué cargar con los problemas de los adultos. Esa era otra de las cosas que me habían enseñado, proteger a los hijos del conflicto matrimonial, aunque eso significara cargar sola con todo el dolor. Durante el 2001 y 2002, mi vida se convirtió en una actuación constante. En el día actuaba ser la esposa feliz, en las reuniones familiares actuaba que todo estaba bien, con mis hijos actuaba ser la mamá fuerte de siempre, pero en las noches, cuando todos dormían, me iba al baño y lloraba en silencio, mordiéndome las manos para no hacer ruido. ¿Cuántas mujeres habrán vivido esto mismo? ¿Cuántas se habrán quedado calladas, tragándose su dolor, fingiendo que no ven lo que está pasando enfrente de sus narices? En esa época no había internet como ahora, no había grupos de apoyo, no había información fácil sobre qué hacer cuando tu matrimonio se está cayendo a pedazos. Solo tenías a tu familia, y la mayoría del tiempo la familia te decía que aguantaras, que los matrimonios pasaban por épocas difíciles, que los hombres eran así. Los hombres a veces se descarrían. Mija, me dijo mi cuñada mayor cuando un día se me escapó un comentario sobre que Raúl andaba muy raro, pero siempre regresan a casa. Lo importante es que él siga siendo buen papá y que no deje de traer el gasto. Eso era todo lo que yo valía, el gasto y que fuera buen papá. ¿Y qué pasaba con mis sentimientos, con mi dignidad, con mi derecho a ser amada y respetada? Pero en esa época yo no me hacía esas preguntas. Estaba demasiado ocupada sobreviviendo día a día, tratando de mantener la familia unida, tratando de ser suficiente para un hombre que ya había decidido que yo no lo era. El año 2003 fue cuando las cosas empeoraron considerablemente. Raúl ya ni siquiera se molestaba en disimular sus ausencias. Los fines de semana prácticamente desaparecía. Llegaba los domingos en la madrugada con aliento alcohólico y excusas cada vez más elaboradas. Estuve ayudando a mi compadre Roberto con la mudanza, o se hizo muy tarde en casa de mi hermano y mejor me quedé a dormir ahí. Pero yo sabía que Roberto se había mudado 3 meses antes, y cuando hablé por teléfono a casa de su hermano para otro asunto, me dijeron que Raúl no había estado ahí. Las mentiras se acumulaban como capas de pintura vieja, una encima de otra, hasta que ya no se podía ver el color original. En mayo de ese año, decidí seguirlo. Era un viernes por la noche y Raúl había dicho que iba a tomar unas cervezas con los compañeros del trabajo. Se arregló más de lo normal, se puso loción cara que no reconocí y se llevó el carro. Esperé media hora y luego le pedí a mi comadre Lupita que me prestara su carro. Le dije a los niños que iba a la farmacia porque Guadalupe tenía tos y salí a buscarlo. Lo encontré en el bar La Cantina Real, en la zona centro, pero no estaba con compañeros del trabajo, estaba con una mujer joven, de unos 30 años, delgada, con el cabello largo y rizado, vestida con una blusa roja muy ajustada. Los sexta desde el carro, estaban sentados en una mesa apartada, muy cerca uno del otro. Él le acariciaba la mano mientras ella se reía, le dio un beso en los labios, un beso largo, apasionado, como los que a mí ya no me daba desde hacía años. Me quedé ahí sentada en el carro, temblando, viendo a mi marido de 15 años ser cariñoso y atento con otra mujer, viendo cómo la miraba con esos ojos brillantes que yo recordaba de cuando éramos novios. Cuando salieron del bar, se fueron juntos en el carro de ella, un Tsuru rojo,
modelo reciente. Raúl dejó nuestro carro ahí y se fue con ella. Llegué a casa y me encerré en el baño. Vomité del coraje y de la tristeza. Después me quedé sentada en el piso del baño, abrazando mis rodillas, sintiendo que mi mundo se había acabado oficialmente. Raúl llegó a las 5 de la mañana. Lo escuché entrar, quitarse los zapatos en la sala para no hacer ruido, meterse a bañar antes de acostarse. Cuando se metió a la cama, fingí estar dormida. Carmen, susurró, pero yo no respondí. Al día siguiente actuamos normalidad. Él desayunó, jugó con los niños, vio el fútbol en la televisión. Yo hice las labores de la casa como autómata, sin sentir nada más que un vacío enorme en el pecho. Pero esa noche, después de ver lo que vi, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue inmediato, no fue dramático, fue como una semillita que se plantó en un rincón de mi mente y empezó a crecer muy lentamente. Era la semilla de la rabia, de la indignación, de la pregunta: ¿por qué tengo que aguantar esto? Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida hasta ese momento. Sabía la verdad, pero seguía fingiendo que no la sabía. Raúl seguía llegando tarde, inventando excusas, tratándome con indiferencia, y yo seguía cocinando, limpiando, cuidando a los niños como si nada estuviera pasando. Pero por dentro, esa semilla de rabia siguió creciendo. En septiembre del 2003, mientras revisaba la ropa sucia de Raúl, encontré algo que me terminó de abrir los ojos. Era un recibo del Hotel Casa Grande, uno de los hoteles más caros de Guadalajara. El recibo era por una noche. Había 2 nombres registrados, Raúl García y Mónica Sandoval. Mónica, M. Finalmente tenía nombre la mujer que me había robado a mi marido. Esa noche, cuando Raúl llegó del trabajo, lo confronté. Ya no pude aguantar más. ¿Quién es Mónica Sandoval?, le pregunté directamente, con el recibo del hotel en la mano. Se puso pálido. Por primera vez en meses, lo sexta completamente descolocado. Carmen. Eso no es lo que parece, tartamudeó. No, entonces ¿qué es? ¿Una reunión de trabajo en el Hotel Casa Grande?, le grité. Los niños estaban en sus cuartos haciendo tarea, pero estoy segura de que escucharon. Ya no me importaba, ya no podía seguir fingiendo. Está bien. Sí, tengo una relación con alguien más, me dijo finalmente, como si estuviera confesando algo menor. Pero eso no significa que no te quiera a ti, Carmen. Tú eres la madre de mis hijos. ¿Eso era todo? ¿Yo era solo la madre de sus hijos? ¿No era su esposa, su compañera, la mujer con la que había prometido compartir su vida? ¿La amas?, le pregunté. Se quedó callado, y su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Sí, me dijo finalmente. Sí, la amo. Esas 2 palabras fueron como puñaladas, porque significaban que no solo me había traicionado físicamente, sino emocionalmente. Había entregado su corazón a otra mujer mientras yo me quedaba con las sobras. ¿Qué quieres que haga, Carmen?, me preguntó después de un rato. ¿Quieres que la deje? Lo pensé. Por un momento consideré decirle que sí, que la dejara, que tratáramos de arreglar nuestro matrimonio. Pero entonces me di cuenta de algo fundamental. Él no me estaba ofreciendo dejarla porque me amara a mí. Me estaba ofreciendo dejarla por obligación, por deber, por los niños. No, le dije, no quiero que la dejes por mí. Si la amas a ella, es porque ya no me amas a mí. Carmen, las cosas no son tan simples. Si son así de simples, Raúl, o me amas o no me amas, y es obvio que ya no me amas. Esa noche dormimos en cuartos separados por primera vez en 15 años de matrimonio. Yo me quedé en nuestra recámara y él se fue a dormir al sofá de la sala. A la mañana siguiente, durante el desayuno, los niños notaron la tensión. ¿Por qué papá durmió en la sala?, preguntó Raúl Jr. Porque papá y mamá estamos teniendo algunos problemas, le expliqué con la mayor honestidad posible para un niño de 12 años. Guadalupe, que ya tenía 14, entendió inmediatamente lo que eso significaba. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Se van a divorciar?, preguntó. No lo sé, mi amor, todavía no lo sabemos. Durante las siguientes semanas,
Raúl y yo intentamos una especie de terapia matrimonial casera. Hablábamos después de que los niños se dormían, tratando de entender qué había pasado con nuestro matrimonio. ¿Cuándo dejaste de amarme?, le pregunté una noche. No es que haya dejado de amarte, me dijo, es que cambiaste, Carmen, ya no eres la mujer que conocí. ¿Cómo cambié? Te volviste, no sé, más doméstica, más aburrida, solo hablas de los niños y de la casa, ya no tienes sueños, ya no tienes ambiciones. Sus palabras me dolieron profundamente, pero también me hicieron reflexionar. Era cierto, me había vuelto aburrida, había perdido mis sueños en algún lugar del camino, y Mónica sí tiene sueños, continuó, es diferente, es independiente, trabaja, tiene su propio dinero, tiene opiniones sobre todo. Ahí estaba la respuesta. Mónica representaba todo lo que yo había dejado de ser, o tal vez, todo lo que nunca me habían permitido ser. ¿Y por qué nunca me dijiste que querías que yo fuera diferente?, le pregunté, porque pensé que lo entenderías sola, pensé que te darías cuenta de que la vida es más que solo ser ama de casa, pero nadie me había enseñado que la vida podía ser más que eso. Desde niña me habían dicho que mi destino era casarme y cuidar a mi familia, nadie me había dicho que podía tener ambiciones propias, sueños propios, una identidad más allá de ser esposa y madre. Después de esas conversaciones dolorosas con Raúl, pasé varias semanas en una especie de limbo emocional. Ya sabía la verdad, ya habíamos hablado de todo, pero ninguno de los dos sabía qué hacer con esa información. Raúl siguió viendo a Mónica, pero ahora de manera más discreta. Ya no llegaba tan tarde, ya no inventaba tantas excusas, pero yo sabía que la relación continuaba. A veces lo veía mandando mensajes de texto cuando pensaba que yo no estaba viendo, o hablando por teléfono en voz bajita desde el patio. Yo seguía haciendo mis labores de siempre, pero algo fundamental había cambiado en mi interior. Ya no lo hacía tratando de recuperar su amor, lo hacía por inercia, porque no sabía qué más hacer con mi vida. Una tarde de octubre del 2003, mientras estaba sentada en el jardín viendo a mis geranios, me llegó una revelación que cambiaría todo. Mi hija Guadalupe llegó de la escuela muy emocionada. Mamá, ¿sabías que la mamá de mi amiga Fernanda acaba de abrir su propio negocio?, me dijo. Puso una estética en su casa y ya tiene muchas clientas. Dice Fernanda que su mamá está súper contenta porque ahora tiene su propio dinero, su propio negocio, su propia independencia. ¿Cuántos años tiene la mamá de Fernanda?, le pregunté. Como 45, creo. Dice que siempre quiso ser estilista, pero que cuando se casó lo dejó para cuidar a los hijos. Ahora que ya están más grandes, decidió estudiar y poner su negocio. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé despierta pensando en las palabras de Guadalupe. ¿Era posible? ¿Podía una mujer de mi edad empezar algo nuevo? ¿Podía yo tener mi propio dinero, mi propia independencia? Durante las siguientes semanas, esa idea no me dejaba en paz. Empecé a observar a otras mujeres con otros ojos. En el mercado, en la calle, en las reuniones familiares. ¿Cuántas de ellas trabajaban? ¿Cuántas tenían sus propios proyectos? Una mañana de noviembre, mientras hacía las compras en el mercado de San Juan de Dios, me encontré con mi prima Leticia, que no veía desde hacía años. Carmen, ¿cómo estás, prima?, me dijo, abrazándome fuerte. Leticia se veía diferente, más segura de sí misma, más arreglada, con una energía que antes no tenía. ¿Y tú qué tal, Leti? Te ves muy bien, le dije. Ay, prima, te voy a contar. Hace 2 años dejé a mi marido y ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, me dijo con una sonrisa enorme. Me quedé impactada. Leticia era 5 años mayor que yo. Tenía 3 hijos, y había estado casada más de 20 años. ¿En serio? ¿Y cómo le haces con los gastos? Puse un puesto de comida aquí en el mercado. Vendo pozole, menudo, quesadillas. Al principio fue muy difícil, pero ahora ya tengo mis clientas fijas. Mis hijos me ayudan los fines de semana, y la verdad es que ganamos más de lo que ganaba mi ex marido. ¿Y no tienes miedo? ¿No te sientes sola? Al principio sí, pero Carmen,
Te voy a decir algo. Es mejor estar sola que mal acompañada. Mi ex marido me tenía como sirvienta, nunca me valoró, nunca me trató con respeto. Ahora vivo en paz. Mis hijos me respetan más. Y yo misma me respeto más. Esa conversación con Leticia fue como un rayo de luz en mi oscuridad. Si ella había podido, ¿por qué yo no? Esa noche llegué a casa con una energía diferente. Por primera vez en meses, tenía algo en que pensar que no fuera mi matrimonio roto. ¿Cómo te fue en el mercado? Me preguntó Raúl distraídamente mientras veía la televisión. Bien, le dije, pero por dentro estaba planeando algo que él ni se imaginaba. Durante las siguientes semanas, empecé a investigar discretamente. Iba a la biblioteca municipal y leía libros sobre pequeños negocios. Preguntaba a otras mujeres sobre sus trabajos. Observaba qué tipo de servicios hacían falta en nuestra colonia. Una cosa que noté es que en la colonia Constitución había muchas mujeres que trabajaban fuera de casa, pero tenían problemas para encontrar quien les cuidara bien a sus hijos después de la escuela. También había muchas familias que necesitaban comida casera pero no tenían tiempo de cocinar. Empecé a formar una idea. ¿Y si yo ofrecía un servicio de cuidado de niños después de la escuela, con comida casera incluida? Tenía experiencia cuidando niños, cocinaba muy bien, y mi casa era lo suficientemente grande, pero sabía que Raúl nunca me iba a apoyar en esa idea. Él creía que las mujeres debían estar en casa cuidando a su propia familia, no ganando dinero independiente. Entonces decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: empezar un proyecto sin pedirle permiso a mi marido. En diciembre del 2003, sin decirle nada a Raúl, fui al banco y abrí mi propia cuenta de ahorros. Deposité los 1,000 pesos que tenía guardados de los domingos que me daba para los gastos de la casa y que yo había ido ahorrando peso por peso. Era la primera vez en mi vida que tenía una cuenta bancaria solo mía. Cuando la empleada del banco me dio mi tarjeta con mi nombre, Carmen Soledad García, sentí una emoción que no había sentido en años. También empecé a tomar clases. Los martes y jueves por la mañana, mientras los niños estaban en la escuela, iba a clases de primeros auxilios en la Cruz Roja. Los miércoles tomaba un curso de administración de pequeños negocios en el DIF municipal. ¿A dónde vas tanto?, me preguntó Raúl una mañana cuando me vio salir arreglada. A hacer mandados. Le mentí. Era la primera vez que le mentía deliberadamente, y aunque me sentía culpable, también me sentía poderosa. Estaba haciendo algo solo para mí, algo que él no controlaba. En enero del 2004, ya tenía un plan completo. Iba a convertir el cuarto que usábamos como bodega en una sala de estar para niños. Iba a ofrecer cuidado después de la escuela de 2 a 6 de la tarde, con merienda, ayuda con tareas y actividades recreativas. Cobraría 300 pesos por semana por cada niño. Calculé que si conseguía 10 niños, ganaría 3,000 pesos por semana, 12,000 pesos al mes, más de lo que Raúl ganaba como supervisor. Pero antes de empezar el negocio, tenía que hacer algo aún más importante: tenía que trabajar en mí misma. Durante todos esos meses de investigación y planeación, me había dado cuenta de algo fundamental. Raúl tenía razón en una cosa: yo me había vuelto aburrida. Había perdido mi identidad en algún lugar del camino entre ser esposa y madre, pero ahora tenía la oportunidad de encontrarme de nuevo, de convertirme en la mujer que siempre pude haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. En febrero del 2004, tomé una decisión radical. Me inscribí en clases de baile en una academia del centro. Flamenco, siempre me había gustado, pero nunca me había atrevido a intentarlo. Es para señoras de mi edad, le dije a Raúl cuando me preguntó por qué llegaba tarde los lunes por la noche. La primera clase fue terrificante. Había mujeres de todas las edades, pero yo me sentía torpe e insegura. La maestra, una señora de 50 años llamada Esperanza, nos dijo algo que nunca voy a olvidar: señoras, el flamenco no es solo un baile, es una forma de expresar el alma, y el alma no tiene edad. Aquí van a descubrir partes de ustedes mismas que tal vez habían olvidado. Tenía razón. Con cada clase, sentía que despertaba algo dentro de mí. La música, el ritmo, el movimiento de las manos,
Todo me conectaba con una parte de mí que había estado dormida durante años. También empecé a cuidar más mi apariencia, pero esta vez no para Raúl, sino para mí. Me corté el cabello en un estilo más moderno. Me compré ropa que me gustaba a mí. Empecé a usar colores que nunca había usado. Te ves diferente, me dijo mi hija Guadalupe una tarde. Te ves más, no sé, más feliz. ¿De verdad? Le pregunté. Sí, mami, ¿cómo que brillas más? Brillar más. Eso era exactamente lo que estaba pasando. Después de años de vivir en la sombra de otros, finalmente estaba empezando a brillar con luz propia. En marzo del 2004, me sentí lista para dar el siguiente paso. Contraté a un albañil para que acondicionara el cuarto trasero como sala de niños. Le dije a Raúl que iba a empezar a cuidar a algunos niños para tener dinero extra. ¿Para qué necesitas dinero extra?, me preguntó. Yo traigo todo lo que necesitamos. Para mis cosas personales, le dije con una firmeza que lo sorprendió, para no tener que pedirte cada peso que necesito. Se quedó callado. Creo que por primera vez se dio cuenta de que algo había cambiado en mí. En abril, publiqué mi primer anuncio en el periódico mural de la escuela de mis hijos: cuidado de niños después de clases, ambiente familiar, comida casera, ayuda con tareas, informes con la señora Carmen García. La respuesta fue inmediata. En una semana ya tenía 5 familias interesadas. Para mayo, tenía 8 niños que venían regularmente a mi casa. Ver a esos niños felices, jugando en mi sala adaptada, comiendo la comida que yo preparaba con cariño, me daba una satisfacción que no había sentido en años. No solo estaba cuidando niños, estaba construyendo algo mío, pero más importante que el dinero era lo que estaba descubriendo sobre mí misma. Era buena para esto. Era buena organizando actividades, resolviendo problemas, comunicándome con los padres de familia. Tenía habilidades que nunca había reconocido. Señora García, usted es una bendición, me dijo la mamá de Sofía, una de las niñas que cuidaba. Mi hija llega a casa contenta todos los días. Dice que usted le está enseñando a hacer manualidades preciosas. Comentarios como ese me llenaban de orgullo. Por primera vez en años, alguien me reconocía por algo que yo estaba haciendo bien. También empecé a salir más. Los sábados por la mañana iba al mercado, pero ya no solo a comprar verduras. Me quedaba a platicar con otras comerciantes. Conocía mujeres emprendedoras que me inspiraban con sus historias. Tienes que conocer a Doña Refugio, me dijo una de las señoras del mercado. Empezó vendiendo tamales en su casa a los 45 años, y ahora tiene 3 empleadas y un local propio. Conocí a Doña Refugio y me contó su historia. Su marido también la había engañado, pero en lugar de quedarse lamentándose, había usado su dolor como combustible para crear algo nuevo. Mija, el despecho bien canalizado puede ser la mejor motivación, me dijo mientras contaba billetes en su caja registradora. Lo importante es no quedarse ahí llorando. Hay que levantarse y demostrar de qué estamos hechas. Para junio del 2004, mi negocio iba tan bien que tuve que contratar ayuda. Mi sobrina Marisol, que acababa de terminar la preparatoria, empezó a venir por las tardes para ayudarme con los niños. Tía, te admiro mucho, me dijo un día. Mis amigas no pueden creer que una señora de tu edad haya empezado un negocio así. Una señora de mi edad, tenía 44 años. No era una anciana, era una mujer en la plenitud de su vida que finalmente estaba despertando a su potencial. Durante estos meses, Raúl había estado observando mis cambios con una mezcla de curiosidad y molestia. Veía que yo tenía mi propio dinero, mis propias actividades, mi propia energía. Ya ni me haces caso, me reclamó una noche después de la cena. ¿Cómo que no te hago caso?, le pregunté. Te tengo la comida lista, la ropa limpia, la casa ordenada. ¿Qué más quieres? Antes eras más disponible. Ahí estaba la palabra clave, disponible. Antes yo estaba disponible para él las 24 horas del día, disponible para sus necesidades, sus horarios, sus estados de ánimo. Ahora tenía mis propias prioridades. Y tú antes eras más fiel, le contesté. Se quedó callado. No tenía cómo responder a eso. En julio,
pasó algo que me confirmó que estaba en el camino correcto. Una de las mamás de los niños que cuidaba me propuso expandir el negocio. Señora García, ¿no ha pensado en ofrecer también servicio los sábados? Hay muchas mamás que trabajamos mediodía los sábados y no tenemos con quién dejar a los niños. Era una idea excelente. Los sábados podía organizar actividades especiales, clases de manualidades, tardes de cine, hasta pequeñas excursiones al parque. Para agosto, ya estaba cuidando 15 niños entre semana y 8 los sábados. Estaba ganando más de 15,000 pesos al mes, más que Raúl. Con ese dinero, no solo podía cubrir mis gastos personales, empecé a ahorrar para algo más grande, algo que iba a cambiar mi vida para siempre. Una tarde de septiembre, mientras contaba el dinero de la semana, me di cuenta de algo que me llenó de emoción y terror a la vez. Tenía suficiente dinero ahorrado para irme de casa si quisiera. Por primera vez en mi vida adulta, tenía independencia económica real. Ya no dependía de Raúl para sobrevivir. Podía tomar decisiones sobre mi futuro basadas en lo que yo quisiera, no en lo que fuera económicamente posible. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, mirando mis estados de cuenta, calculando gastos, haciendo planes. Si decidía separarme de Raúl, podía rentar un departamento para mí y los niños. Podía seguir con mi negocio, podía ser independiente, pero antes de tomar esa decisión definitiva, quería intentar algo más. Quería ver si Raúl era capaz de valorar a la nueva mujer en la que me estaba convirtiendo. En octubre del 2004, decidí poner a prueba mi matrimonio una última vez. Durante todos esos meses de transformación, había estado esperando que Raúl notara los cambios en mí, que se diera cuenta de que ya no era la misma mujer pasiva y dependiente que había sido durante años. Había esperado que mi nueva confianza, mi éxito profesional, mi independencia económica lo hicieran reconsiderar lo que tenía en casa, pero él parecía completamente ajeno a mi evolución. Una noche después de la cena, cuando los niños estaban en sus cuartos haciendo tarea, me acerqué a Raúl con una propuesta. Raúl, quiero que hablemos, le dije, sentándome junto a él en el sofá. Ahora, está el fútbol, me respondió sin voltear a verme. Apaga la televisión, es importante. Algo en mi tono lo hizo voltear. Apagó la televisión y me miró con curiosidad. ¿Qué pasa? Quiero que intentemos arreglar nuestro matrimonio, le dije directamente, pero con condiciones diferentes. ¿Qué tipo de condiciones? Primero, tienes que terminar completamente tu relación con Mónica, no solo disminuirla, terminarla. Segundo, tenemos que ir a terapia matrimonial. Y tercero, nuestro matrimonio tiene que ser una sociedad de iguales. Yo ya no voy a ser solo tu esposa y ama de casa. Soy una mujer con mi propio negocio, mis propios ingresos, y quiero que me respetes como tal. Se quedó callado durante varios minutos, procesando lo que le había dicho. ¿Y si no acepto esas condiciones? Me preguntó finalmente. Entonces vamos a divorciarnos. Le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, pero esta vez la decisión va a ser mía, no tuya. Esa conversación marcó el inicio de lo que yo decidí llamar el periodo de prueba. Le di a Raúl 3 meses para demostrarme que podía cambiar, que podía valorar a la nueva mujer que yo era. Durante noviembre y diciembre del 2004, Raúl hizo algunos esfuerzos. Terminó su relación con Mónica, o al menos eso me dijo. Llegaba más temprano a casa, me preguntaba sobre mi negocio y hasta me ayudó a instalar unos juegos nuevos en el patio para los niños que cuidaba. También accedió a ir a terapia matrimonial. Encontramos a una psicóloga que trabajaba con parejas, la doctora Martínez, y empezamos a ir cada viernes por la tarde. Carmen ha cambiado mucho en el último año, le explicaba Raúl a la doctora durante una de nuestras sesiones. Ya no es la misma de antes. ¿Y eso te molesta?, le preguntó la doctora. No es que me moleste. Es que, no sé cómo relacionarme con esta nueva versión de ella. ¿Puedes ser más específico? Antes era más dócil, hacía lo que yo decidía sin cuestionar. Ahora tiene sus propias opiniones sobre todo, su propio dinero,
sus propios planes. A veces siento que ya no me necesita. Ahí estaba el problema real. Raúl se había acostumbrado a una esposa que lo necesitara completamente, una esposa que dependiera de él para todo, emocional, económica y socialmente. Ahora que yo tenía mi propia fuerza, él se sentía menos importante. ¿Y tú, Carmen?, me preguntó la doctora, ¿cómo te sientes con estos cambios? Me siento más yo misma que nunca, le dije. Durante años fui solo la esposa de Raúl y la mamá de mis hijos. Ahora también soy Carmen, la mujer que tiene su propio negocio, sus propios logros, sus propias metas. ¿Y quieres seguir siendo la esposa de Raúl también? Esa pregunta me tomó por sorpresa. La pensé durante varios segundos antes de responder. Quiero ser la esposa de un hombre que me valore por quien soy ahora, no de un hombre que quiera que regrese a ser quien era antes. Durante estas sesiones, descubrí cosas sobre mi matrimonio que nunca había visto claramente. Raúl no solo me había sido infiel, había estado saboteando mi autoestima durante años para mantenerme dependiente de él. Cuando me decías que me veía dejada o que me estaba poniendo gorda, ¿era para ayudarme o para hacerme sentir mal conmigo misma? Le pregunté durante una sesión. Era para ayudarte, me dijo, pero su respuesta no sonaba convincente. Raúl, intervino la doctora, ¿puedes reconocer que algunos de esos comentarios pudieron haber lastimado la autoestima de Carmen? Se quedó callado durante mucho tiempo. Supongo que sí, admitió finalmente, pero yo necesitaba más que supongo que sí. Necesitaba que entendiera completamente el daño que me había hecho y que se comprometiera genuinamente a cambiar. En enero del 2005, durante una de nuestras últimas sesiones de terapia, la doctora nos hizo un ejercicio revelador. Quiero que cada uno le diga al otro qué es lo que más admira de él o ella en este momento, nos instruyó. Yo fui primero. Admiro que Raúl haya aceptado venir a terapia y que esté tratando de entender mis cambios, dije honestamente. Luego fue su turno. Yo admiro que Carmen haya empezado su negocio y que le esté yendo bien, dijo después de una pausa larga. ¿Y qué más?, le preguntó la doctora. No sé, es diferente, no es la mujer que conocí. ¿Y eso es malo? No es malo, pero no es lo que yo busco en una esposa. Esas palabras fueron como una bofetada. Después de todos esos meses de esfuerzo, después de convertirme en una mujer más fuerte, más independiente, más interesante, él seguía sin poder valorar lo que yo había logrado. ¿Qué es lo que buscas en una esposa, Raúl?, le pregunté directamente. Busco una compañera, alguien que me complemente, que me haga sentir importante, que me necesite. ¿Y yo ya no te hago sentir importante? No como antes. Esa noche, después de la terapia, tuvimos la conversación más honesta de nuestros 17 años de matrimonio. Raúl, déjame preguntarte algo, le dije mientras tomábamos café en la cocina. Si yo hubiera seguido siendo la misma Carmen de siempre, ¿habrías dejado a Mónica? Se quedó callado durante mucho tiempo. Probablemente no, admitió finalmente. ¿Y por qué la dejaste ahora? Porque me asusté cuando vi que tú ya no me necesitabas tanto, porque me di cuenta de que podrías irte. Ahí estaba la verdad. No me había elegido a mí por amor, me había elegido por miedo a perderme, y esa no era la base para un matrimonio sano. Raúl, ¿me amas? No como la madre de tus hijos, no como tu esposa de tantos años. ¿Amas a la mujer que soy ahora? Tardó tanto en responder que ya tenía mi respuesta antes de que dijera nada. Te tengo cariño, Carmen, respeto lo que has logrado, pero si soy honesto, no. No amo a la mujer que eres ahora, extraño a la mujer que eras antes. Esas palabras, aunque dolorosas, me dieron la claridad que necesitaba. Raúl nunca iba a poder amar a la mujer fuerte e independiente que yo me había convertido. Él necesitaba a alguien que lo necesitara, y yo ya no era esa persona. Entonces creo que ya sabemos qué hacer, le dije con una calma que me sorprendió. ¿Qué quieres decir? Que es hora de terminar esto, pero esta vez va a ser en mis términos. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Había tomado la decisión más difícil de mi vida, pero sabía que era la correcta. En febrero del 2005,
Le dije a Raúl que quería el divorcio, no porque estuviera enojada, no porque quisiera lastimarlo, sino porque finalmente había entendido que merecía estar con alguien que me amara por quien era, no por quien había sido. ¿Estás segura?, me preguntó. Completamente segura. ¿Y los niños? Los niños van a estar bien. Van a tener 2 padres que los aman, que van a cooperar para su bienestar, pero que ya no van a fingir un matrimonio que no funciona. ¿Y tú? ¿Cómo vas a mantenerte? Esa pregunta me hizo sonreír. Era la pregunta del viejo Raúl, del hombre que creía que yo no podía sobrevivir sin él. Raúl, yo gano más dinero que tú con mi negocio. Voy a estar perfectamente bien. Durante los siguientes meses, manejamos el divorcio de manera civilizada. Raúl se mudó a un departamento cerca de la casa para estar cerca de los niños. Yo me quedé con la casa y expandí mi negocio para incluir también cuidado en vacaciones. Los niños se adaptaron mejor de lo que esperaba. Guadalupe, que ya tenía 16 años, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mamá, me da mucho gusto verte feliz. Los últimos años te veías muy triste, aunque trataras de disimularlo. ¿De verdad era tan obvio? Para nosotros sí, pero ahora brillas diferente. Es como si hubieras despertado. En mayo del 2005, 6 meses después de separarme de Raúl, recibí una llamada que cambiaría mi vida nuevamente. Señora García, habla la directora de la escuela primaria Benito Juárez. Hemos estado observando su trabajo con los niños y nos gustaría proponerle algo. Era una propuesta para expandir mi servicio y convertirlo en un centro de cuidado infantil oficialmente reconocido por la SEP. Me ofrecían rentar un local más grande dentro de las instalaciones de la escuela y contratar a más personal. ¿Estaría interesada en una sociedad?, me preguntó la directora. Interesada, era poco decir. Era el sueño que ni siquiera sabía que tenía. En agosto del 2005, abrí oficialmente Centro de Cuidado Infantil Carmen, un espacio de 200 metros cuadrados con capacidad para 30 niños, 3 empleadas, y programas educativos estructurados. El día de la inauguración, vinieron todas las familias que habían confiado en mí desde el principio. También vinieron mi mamá, mis hermanos, mis hijos, y hasta algunos vecinos curiosos. Estoy muy orgullosa de ti, mija, me dijo mi mamá con lágrimas en los ojos. Tu papá se perdió de ver a la mujer increíble que te convertiste. También vino Raúl. Se quedó un rato, viendo las instalaciones, hablando con algunos padres de familia que le contaban lo maravilloso que era mi trabajo. Carmen, esto está increíble, me dijo antes de irse. No tenía idea de que fueras capaz de algo así. Yo tampoco lo sabía, le dije honestamente, hasta que me di la oportunidad de descubrirlo. Durante el primer año de operación del centro, mi vida cambió completamente. Ya no era solo Carmen, la ex esposa de Raúl. Era Carmen García, la empresaria exitosa, la mujer que había construido algo importante con sus propias manos. Pero lo más importante no era el éxito profesional. Era la persona en la que me había convertido, confiada, independiente, capaz de tomar decisiones, de resolver problemas, de liderar a un equipo de trabajo. Una tarde de octubre del 2005, mientras revisaba los números del mes, me di cuenta de algo increíble. Estaba ganando 35,000 pesos mensuales, más del doble de lo que Raúl había ganado nunca. Pero había algo aún más satisfactorio que el dinero. Era el respeto. El respeto de mis empleadas, de los padres de familia, de mis hijos, de mi comunidad, y sobre todo, mi propio respeto. En diciembre de ese año, recibí una llamada inesperada. Carmen, soy Mónica. Me quedé helada. Era la primera vez que hablaba directamente con la mujer que había sido el catalizador de todos estos cambios en mi vida. Necesito hablar contigo, me dijo. ¿Podríamos vernos? Curiosidad pura me hizo aceptar. Nos encontramos en una cafetería del centro, un lugar neutral donde ninguna de las dos se sintiera incómoda. Mónica era más joven de lo que había imaginado, probablemente unos 35 años. Era atractiva, bien vestida, profesional. Podía entender por qué Raúl se había sentido atraído hacia ella. Quería pedirte disculpas, me dijo después de ordenar su café.
Sé que lo que hice estuvo mal. Sabía que Raúl estaba casado. ¿Por qué quieres disculparte ahora?, le pregunté. Porque Raúl y yo volvimos a intentarlo después de que se divorciaron. Y no funcionó. ¿Qué pasó? Él no dejaba de hablar de ti, de cómo habías cambiado, de lo exitosa que te habías vuelto, de lo bien que te veías. Era como si se hubiera dado cuenta de lo que había perdido. Pero ya era demasiado tarde. Una parte de mí se sintió satisfecha al escuchar eso. Raúl finalmente había valorado lo que había tenido cuando ya no lo tenía. ¿Y qué le dijiste? Le dije que era un tonto. Que había tenido a una mujer extraordinaria y la había cambiado por una aventura, que ahora tú eras libre de encontrar a alguien que sí te valorara como te merecías. ¿Y él qué dijo? Que tenía razón, que había sido el error más grande de su vida. Después de esa conversación con Mónica, entendí algo fundamental: había ganado. No había ganado porque Raúl se hubiera arrepentido, sino porque me había convertido en la mejor versión de mí misma. Había tomado el dolor de la traición y lo había transformado en combustible para mi crecimiento personal. El año 2006 marcó el momento en que mi transformación se completó y el momento en que Raúl finalmente se dio cuenta de la magnitud de lo que había perdido. Pero ya era demasiado tarde. En enero de ese año, mi centro de cuidado infantil estaba operando a capacidad completa. Tenía lista de espera de familias que querían inscribir a sus hijos. La reputación que habíamos construido era sólida. Padres de familias satisfechos recomendaban el centro con otros padres, y yo había establecido una red de contactos profesionales que nunca imaginé tener. Además del centro, había empezado a dar consultoría a otras mujeres que querían emprender. Los fines de semana dictaba talleres sobre cómo empezar tu propio negocio de cuidado infantil en el DIF municipal. Ver a otras mujeres inspirarse con mi historia me llenaba de una satisfacción profunda. Una mañana de febrero, mientras revisaba las inscripciones nuevas, llegó mi hija Guadalupe corriendo, muy emocionada. «Mamá, mamá, ¿ya viste el periódico?», me gritó desde la entrada del centro. «¿Qué periódico?». «El Informador. Saliste en la sección de negocios». Efectivamente, había una nota sobre mujeres empresarias exitosas de Guadalajara, y yo aparecía como uno de los casos destacados. El titular decía: Carmen García, de ama de casa a empresaria exitosa. La nota hablaba sobre mi centro, sobre cómo había empezado desde cero después de los 40 años, y sobre el impacto positivo que estábamos teniendo en la comunidad. Incluía una foto mía en el centro, rodeada de niños, sonriendo con una confianza que irradiaba desde mis ojos. «Se ve usted muy diferente a cómo se veía hace 2 años, señora García», me dijo esa tarde una de las mamás que recogía a su hijo. «Se ve más, no sé cómo explicarlo, más poderosa». Poderosa, esa palabra me gustó. Porque así me sentía, poderosa, no en el sentido de tener poder sobre otros, sino en el sentido de tener poder sobre mi propia vida, mis propias decisiones, mi propio destino. En marzo, recibí una invitación que me llenó de orgullo. La Cámara de Comercio de Guadalajara me invitaba a participar en un panel sobre mujeres emprendedoras después de los 40. Iba a hablar junto con otras 3 empresarias exitosas sobre nuestras experiencias. El día del evento, me arreglé especialmente. Me puse un traje sastre azul marino que había comprado para la ocasión. Me hice un peinado elegante, y por primera vez en mi vida, me sentí como una mujer de negocios seria y respetable. Durante mi presentación, conté mi historia completa, desde la ama de casa dependiente que había sido, pasando por el dolor de descubrir la infidelidad, hasta la empresaria independiente en la que me había convertido. «Señoras», dije al final de mi presentación, «quiero que sepan que nunca es tarde para reinventarse. Yo empecé mi negocio a los 44 años, después de 17 años de matrimonio, sin experiencia previa en el mundo empresarial. Si yo pude, ustedes también pueden». El aplauso fue ensordecedor. Después del evento, varias mujeres se acercaron a pedirme mi tarjeta de presentación y a contarme sus propias historias de mujeres que querían cambiar sus vidas pero no sabían cómo empezar. «Usted es una inspiración», me dijo una señora de unos 50 años. «Mi marido también me engañó el año pasado,
y yo pensé que mi vida se había acabado, pero escuchándola a usted, me doy cuenta de que tal vez está apenas empezando. Ese comentario me confirmó algo que había empezado a sospechar: mi historia podía ayudar a otras mujeres. Mi transformación no había sido solo personal, podía tener un impacto social más amplio. En abril del 2006, tomé una decisión que marcaría el siguiente capítulo de mi vida. Decidí escribir un libro sobre mi experiencia. Lo titulé Nunca es tarde para florecer, la historia de una mujer que se reinventó después de los 40. Pasé los siguientes meses escribiendo en las tardes, después de cerrar el centro. Escribir sobre mi experiencia fue catártico pero también doloroso. Revivir esos momentos de dolor, de humillación, de descubrimiento, me hizo darme cuenta de que tan lejos había llegado. Mientras tanto, Raúl había empezado a intentar acercarse más a mí, no de manera romántica, sino con una actitud de respeto y admiración que nunca había mostrado antes. Carmen, ¿podríamos platicar?, me preguntó una tarde cuando vino a recoger a los niños. Claro. ¿De qué? De lo que has logrado. Es increíble, no tenía idea de que fueras capaz de todo esto. Yo tampoco lo sabía, le dije honestamente, hasta que me diste razones para descubrirlo. Te doy las gracias por eso. No tienes que darme las gracias, Raúl. Los errores que cometiste me dolieron mucho, pero también me despertaron. En cierta forma, tu infidelidad fue el empujón que necesitaba para convertirme en quien realmente soy, y no hay manera de que ¿podamos intentarlo de nuevo? Esa pregunta me la había hecho varias veces en los últimos meses, siempre con la misma respuesta. Raúl, tú te enamoraste de la Carmen sumisa y dependiente que fui durante 17 años. Ahora que finalmente amas a la Carmen fuerte e independiente que soy ahora, pero yo ya no te amo a ti. El momento pasó. ¿Por qué? Porque el amor no es solo atracción o admiración, es elegir a alguien todos los días, valorarlo todos los días, respetarlo todos los días. Tú no me elegiste durante años, me diste por hecho, ahora yo elijo no regresar contigo. En junio del 2006, conocí a alguien que cambiaría mi perspectiva sobre el amor en esta nueva etapa de mi vida. Se llamaba Roberto Mendoza, tenía 52 años, era viudo, y acababa de inscribir a su nieta en mi centro de cuidado. Roberto era muy diferente a Raúl. Era ingeniero civil, tenía su propia constructora pequeña, y desde el primer día me trató con un respeto y una admiración genuinos. Señora García, lo que usted ha construido aquí es admirable, me dijo el día que conoció las instalaciones. Mi nieta está feliz, y yo puedo ver por qué. A diferencia de Raúl, Roberto parecía genuinamente interesado en mi trabajo, en mis planes, en mis opiniones. Cuando hablábamos, me miraba a los ojos, me hacía preguntas inteligentes, valoraba mis respuestas. ¿Cómo se le ocurrió empezar este negocio?, me preguntó durante una de nuestras primeras conversaciones. Fue después de mi divorcio, le expliqué. Necesitaba reinventarme. ¿Y no le dio miedo empezar algo nuevo a los 40 y tantos años? Digo, mucho miedo, pero más miedo me daba quedarme donde estaba, siendo invisible para el hombre con quien compartía mi vida. Su ex marido debería estar loco. Una mujer como usted. Roberto no terminó la frase, pero la admiración en sus ojos decía todo. Durante los siguientes meses, Roberto y yo desarrollamos una amistad que gradualmente se convirtió en algo más. Él me invitaba a cenar, me llevaba flores, me trataba como si fuera la mujer más interesante del mundo. ¿Sabes lo que más me gusta de ti, Carmen?, me dijo una noche mientras cenábamos en un restaurante bonito del centro. ¿Qué? Que eres una mujer completa. No necesitas que te completen. Eres exitosa, independiente, inteligente, cariñosa. Estar contigo es un privilegio, no una obligación. Esas palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez en mi vida, un hombre me veía como una mujer completa en sí misma, no como alguien que necesitaba ser completada o mejorada. En septiembre del 2006, mientras Roberto y yo comenzábamos oficialmente una relación, Raúl tuvo una crisis. Vino a buscarme un día muy alterado. Carmen, necesito hablar contigo urgentemente,
me dijo. ¿Qué pasa? Me corrieron del trabajo. ¿Cómo que te corrieron? Hubo recortes de personal. Como ya tengo 47 años y hay muchos jóvenes que pueden hacer mi trabajo por menos dinero. Raúl se había quedado sin trabajo, sin ahorros significativos porque siempre había gastado en sus aventuras, y sin la seguridad económica que había dado por hecho durante años. ¿Qué vas a hacer? Le pregunté. No sé, estoy buscando trabajo, pero es difícil. ¿Y los gastos de los niños? Los gastos de los niños los vamos a seguir compartiendo, como siempre. Pero Raúl, esto no es responsabilidad mía, lo sé. Pero, pensé que tal vez podrías ayudarme, darme trabajo en tu centro. Oh, la ironía era perfecta. El hombre que durante años me había hecho sentir inútil e incapaz, ahora me estaba pidiendo ayuda porque él ya no podía mantenerse. Raúl, no tengo ningún puesto disponible que se ajuste a tu perfil, le dije con amabilidad pero firmeza. Pero puedo darte algunos contactos de personas que podrían estar buscando supervisores. ¿Eso es todo? ¿Qué más esperabas? Esperaba, no sé, más comprensión. Tengo comprensión, Raúl. Entiendo que estar desempleado es difícil, pero no tengo la responsabilidad de salvarte, así como tú no tuviste la responsabilidad de salvar nuestro matrimonio cuando decidiste ser infiel. Esa conversación fue reveladora para ambos. Raúl finalmente entendió que las consecuencias de sus decisiones pasadas habían cerrado definitivamente la puerta de nuestro matrimonio, y yo confirmé que había tomado las decisiones correctas. En octubre del 2006, mi libro fue aceptado por una editorial local. Nunca es tarde para florecer iba a ser publicado en marzo del 2007. Mamá, vas a ser una escritora famosa, me dijo Raúl Jr., que ya tenía 17 años y estaba muy orgulloso de mis logros. No famosa, mi amor, pero sí una escritora, le dije, y eso es algo que nunca imaginé que podría ser. En noviembre, Roberto me propuso formalizar nuestra relación. Carmen, estos meses contigo han sido los más felices que he tenido desde que murió mi esposa, me dijo. ¿Te gustaría que viviéramos juntos? Era una propuesta tentadora, pero yo había aprendido a tomar decisiones pensadas, no impulsivas. Roberto, me encanta lo que tenemos, pero quiero ir despacio. Mis hijos están en una edad importante, mi negocio está creciendo, acabo de escribir un libro, quiero asegurarme de que cualquier decisión que tome sea la correcta para todos. Por supuesto, no hay prisa, solo quería que supieras que estoy aquí para cuando estés lista. Esa paciencia y respeto por mis tiempos y necesidades me confirmó que Roberto era el tipo de hombre que merecía en esta nueva etapa de mi vida. En diciembre del 2006, recibí la llamada más satisfactoria de mi vida profesional. Señora García, habla el secretario de Desarrollo Económico del municipio de Guadalajara. Queremos proponerle ser parte de un programa piloto para promover el emprendimiento femenino en el estado de Jalisco. Me estaban invitando a ser mentora oficial de mujeres emprendedoras. Iba a recibir un salario del gobierno para asesorar a otras mujeres que quisieran empezar sus propios negocios. Consideramos que su historia y su éxito la convierten en el ejemplo perfecto de lo que una mujer puede lograr cuando se lo propone, me explicó el funcionario. Acepté inmediatamente. Era la oportunidad perfecta de convertir mi experiencia personal en una herramienta para ayudar a otras mujeres. El último día del año 2006, mientras hacía el balance de todo lo que había cambiado en mi vida, me di cuenta de algo increíble. Había logrado exactamente lo que me había propuesto sin saberlo. Me había convertido en la mujer que mi ex marido nunca valoró, y ahora era demasiado tarde para él. No era solo que hubiera cambiado físicamente, aunque también eso había pasado. A los 46 años, me veía mejor que a los 35. Hacía ejercicio regularmente, me vestía bien, me cuidaba porque me valoraba a mí misma, pero el cambio más importante era interno. Era una mujer segura de sí misma, independiente, exitosa, respetada. Tenía mi propio dinero, mi propia reputación, mis propios logros. Ya no necesitaba la validación de ningún hombre para sentirme valiosa, y la ironía perfecta era que ahora Raúl me veía con ojos completamente diferentes.
Me respetaba, me admiraba, me valoraba, pero ya era demasiado tarde, yo ya no lo necesitaba ni lo quería. Esa noche vieja, mientras brindaba con Roberto, mis hijos, y algunas amigas cercanas, reflexiones sobre el viaje que había hecho desde aquella tarde lluviosa de octubre del 2003 cuando escuché a Raúl llamarme vieja sin ambiciones. Ahora era una mujer con todas las ambiciones cumplidas y muchas más por cumplir. Era una empresaria exitosa, una escritora publicada, una mentora respetada, una madre orgullosa y una mujer amada por alguien que la valoraba completamente. Raúl había tenido razón en una cosa, yo había cambiado, pero no había cambiado para peor, como él había pensado en su momento, había cambiado para magníficamente mejor. Y eso, queridas mujeres que me escuchan, es la mejor venganza que existe, convertirse en la mejor versión de una misma cuando la persona que nos lastimó ya no está ahí para disfrutarlo. Ahora que han pasado ya casi 20 años desde que empezó mi transformación, puedo decirles con total honestidad que la mujer que soy hoy a los 63 años es la mujer más plena y satisfecha que jamás imaginé que podría ser. Mi centro de cuidado infantil Carmen ahora tiene 3 sucursales en diferentes colonias de Guadalajara. Damos empleo a 22 personas, la mayoría mujeres que, como yo en su momento, necesitaban una oportunidad para demostrar de qué estaban hechas. Atendemos a más de 150 niños cada semana, y tenemos programas especiales para niños con necesidades especiales y para familias de bajos recursos. Pero más allá del éxito empresarial, lo que más me enorgullece es el impacto que hemos tenido en la comunidad. Muchas madres han podido regresar a trabajar o estudiar porque saben que sus hijos están en buenas manos. Hemos creado empleos dignos para mujeres de diferentes edades. Y hemos demostrado que un negocio puede ser exitoso y al mismo tiempo tener una misión social importante. Mi libro Nunca es tarde para florecer se convirtió en un éxito inesperado, no solo en Guadalajara, sino en todo México y varios países de América Latina. He recibido cartas de mujeres de Colombia, Argentina, Perú, contándome cómo mi historia las inspiró a cambiar sus propias vidas. Algunas empezaron negocios, otras dejaron relaciones tóxicas, otras simplemente empezaron a valorarse más a sí mismas. Escribí 2 libros más, El poder de reinventarse y Mujeres que florecen después de los 40. Los 3 libros juntos han vendido más de 50,000 ejemplares. Nunca imaginé que las palabras que escribí para sanar mi propio dolor pudieran tocar tantas vidas. Como mentora oficial del gobierno de Jalisco, he asesorado a más de 200 mujeres emprendedoras. Ver a una mujer tímida e insegura convertirse en una empresaria confiada es una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Es como ver florecer jardines enteros de potencial humano que estaba ahí, esperando la oportunidad correcta para crecer. Roberto y yo nos casamos en el 2009, 3 años después de conocernos. Fue una boda pequeña pero hermosa, en el jardín de mi casa, rodeados de nuestros hijos, nietos, familiares cercanos y amigos. A los 49 años, volví a casarme, pero esta vez como una mujer completa, que elegía el amor desde la abundancia, no desde la carencia. Roberto ha sido el compañero que nunca supe que era posible tener. Me apoya en todos mis proyectos, celebra mis éxitos como si fueran suyos, me consulta sus decisiones importantes, y me trata como su igual en todo. Tenemos una sociedad real, basada en el respeto mutuo y la admiración genuina. Lo que más me gusta de nuestro matrimonio, le dije en nuestro 10º aniversario, es que ninguno de los dos trata de cambiar al otro. Nos amamos por quienes somos, no por quienes podríamos llegar a ser. Exacto, me respondió, y los dos somos mejores personas juntos, pero también estamos completos por separado. Mis hijos ahora son adultos hechos y derechos. Guadalupe tiene 34 años, es maestra como siempre quiso ser, está casada con un buen hombre que la respeta, y tiene 2 hijas preciosas que son la luz de mis ojos. Raúl Jr. tiene 32 años, es ingeniero, trabaja en una empresa internacional, y está en una relación seria con una mujer independiente y exitosa. Mamá, me dijo Guadalupe hace poco,
Gracias por enseñarnos que las mujeres podemos ser fuertes e independientes. Gracias por no quedarte en un matrimonio infeliz solo por nosotros. Verte florecer nos enseñó que siempre hay opciones. Y gracias por demostrarnos que un hombre que realmente te ama te apoya y te respeta, agregó Raúl Jr. Roberto nos enseñó cómo debe tratar un hombre a una mujer. Esos comentarios de mis hijos me confirman que tomé las decisiones correctas. No solo cambié mi propia vida, les di un ejemplo diferente de lo que puede ser una mujer, de lo que puede ser un matrimonio sano. En cuanto a Raúl, mi ex marido, su vida tomó un camino muy diferente al mío. Después de estar desempleado durante casi un año, finalmente encontró trabajo, pero en una posición más baja y con menos salario del que tenía antes. Nunca volvió a alcanzar la estabilidad económica que había tenido cuando estábamos casados. Intentó varias relaciones después de nuestra separación, pero ninguna funcionó. Las mujeres de mi edad que conocía lo comparaban conmigo, y él salía perdiendo. Las mujeres más jóvenes que conocía no tenían paciencia para un hombre de su edad que no tuviera mucho que ofrecer más allá de promesas vacías. Carmen tenía razón. Me contó mi hija que él le había dicho hace unos años. Yo no la valoré cuando la tenía. Ahora entiendo lo extraordinaria que es tu madre. Pero ya es muy tarde. Sí, ya es muy tarde. No porque yo sea rencorosa o no pueda perdonar, sino porque simplemente he avanzado. Soy una persona diferente. Tengo una vida diferente. Amo a una persona diferente. El tiempo no se puede regresar, y las decisiones tienen consecuencias permanentes. Raúl viene a las celebraciones familiares importantes, cumpleaños de los nietos, graduaciones, eventos especiales. Siempre es cordial, respetuoso, incluso amigable, pero cuando me mira, puedo ver en sus ojos el arrepentimiento y la admiración por la mujer que dejó ir. Te ves increíble, Carmen, me dijo en la graduación de mi nieta mayor. Te ves más joven ahora que cuando teníamos 40 años. Me siento más joven. Le respondí, me siento más viva que nunca. Y es cierto, a los 63 años, me siento más viva, más auténtica, más yo misma que en cualquier otro momento de mi vida. Tengo energía para trabajar, para viajar con Roberto, para jugar con mis nietos, para seguir escribiendo, para seguir ayudando a otras mujeres. El año pasado, abrimos la 4ª sucursal del centro, esta vez en Tlaquepaque. También lancé un programa en línea de mentoría para mujeres emprendedoras que no pueden asistir presencialmente. A través de Internet, he asesorado a mujeres que viven en pueblos pequeños de Oaxaca, Chiapas, Yucatán. Señora Carmen, me escribió una mujer de un pueblo de Oaxaca. Usted cambió mi vida. Tengo 52 años. Mi marido me dejó por una muchacha de 20, y yo pensé que mi vida había terminado. Pero siguiendo sus consejos, empecé a vender mis bordados por Internet, y ahora gano más dinero que mi ex marido. Mis hijas me ven diferente, me respetan más. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para florecer. Mensajes como ese me recuerdan por qué es tan importante compartir nuestras historias. Mi dolor se convirtió en sanación para otras mujeres. Mi transformación se convirtió en inspiración para otras transformaciones. Hace unos meses, una periodista me preguntó, señora García, si pudiera regresar el tiempo, ¿cambiaría algo de lo que pasó? La pregunta me hizo reflexionar profundamente. ¿Cambiaría el dolor de descubrir la infidelidad? ¿Cambiaría la humillación que sentí durante años? ¿Cambiaría la inseguridad, el miedo, la desesperanza? No. Le respondí finalmente, no cambiaría nada, porque todo ese dolor fue el fertilizante que necesitaba para crecer. Sin esa crisis, nunca habría descubierto mi fuerza interior. Habría seguido siendo una mujer a medias, viviendo una vida a medias, sin saber de qué era capaz. ¿No siente resentimiento hacia su ex marido? Ya no, al contrario. En cierta forma le agradezco. Su traición me liberó de una vida que no era la mía. Me obligó a descubrir quién era realmente Carmen García cuando no era la sombra de nadie más. Queridas mujeres que me están escuchando, si han llegado hasta aquí en mi historia, es porque algo de lo que les he contado les está resonando en el corazón.
Tal vez están viviendo una situación similar a la que yo viví. Tal vez sienten que su vida se ha vuelto pequeña, que han perdido su identidad en el camino, que valen menos de lo que realmente valen. Quiero que sepan algo muy importante: nunca, pero nunca es tarde para cambiar su historia. No importa si tienen 40 años, 50, 60 o 70. No importa si tienen hijos pequeños o grandes. No importa si tienen estudios o no. No importa si tienen dinero ahorrado o están empezando desde cero. Lo único que importa es que tengan la decisión de convertirse en la mejor versión de ustedes mismas. Yo empecé mi transformación a los 44 años, con 2 hijos adolescentes, sin experiencia empresarial, sin dinero más allá de unos pocos ahorros, y después de haber dependido económicamente de un hombre durante 17 años. Si yo pude, ustedes también pueden, pero quiero ser muy honesta con ustedes: no es fácil, no es un camino de rosas. Habrá momentos de miedo, momentos de duda, momentos en que querrán regresar a la comodidad de lo conocido, aunque lo conocido las esté lastimando. Van a tener que enfrentar a familias que no entiendan sus decisiones, amistades que las critiquen, e incluso hijos que al principio no comprendan por qué mamá está cambiando. Van a tener que salir de su zona de confort miles de veces. Pero también les aseguro que cada paso que den hacia su autenticidad, hacia su independencia, hacia su crecimiento personal, va a ser un paso hacia una vida más plena y satisfactoria. El primer paso es darse cuenta de que ustedes valen mucho más de lo que creen, que tienen talentos, habilidades, fortalezas que tal vez han estado dormidas, pero que están ahí esperando ser despertadas. El segundo paso es dejar de esperar que otros las valoren y empezar a valorarse ustedes mismas. Dejar de buscar validación externa y empezar a validarse internamente. El tercer paso es empezar pequeño, pero empezar. No tienen que abrir un negocio de la noche a la mañana. Pueden empezar tomando una clase, aprendiendo una habilidad nueva, haciendo algo solo para ustedes una vez por semana. Y el cuarto paso, el más importante, es no rendirse. Habrá setbacks, habrá obstáculos, habrá personas que traten de desanimarlas. Pero si mantienen la visión de la mujer en la que se quieren convertir, y dan un pasito cada día hacia esa visión, van a llegar. A las mujeres que están en matrimonios donde no las valoran, donde las dan por hecho, donde las hacen sentir pequeñas, quiero decirles: ustedes no tienen que quedarse ahí. Tienen opciones. Tal vez no las ven ahora, pero las tienen. Pueden trabajar en su matrimonio si su pareja está dispuesta a cambiar genuinamente. Pueden irse si su pareja no está dispuesta a tratarlas con el respeto que merecen. Pueden quedarse pero cambiar completamente las dinámicas de poder en la relación. Lo que no pueden hacer es quedarse igual, aceptando migajas de amor cuando merecen el banquete completo. A las mujeres que sienten que ya es muy tarde para cambiar, que sienten que desperdiciaron sus mejores años, quiero decirles: sus mejores años no han pasado. Sus mejores años son los que vienen, cuando finalmente se conviertan en quienes realmente son. Yo tuve mis primeros 20 años siendo la hija obediente que mis padres querían, mis siguientes 20 años siendo la esposa complaciente que mi marido necesitaba, pero estos últimos 20 años han sido míos, completamente míos. Y han sido los mejores años de mi vida. A las mujeres jóvenes que me están escuchando, quiero decirles: no cometan mis errores, no pierdan su identidad en una relación, no dejen sus sueños por complacer a otros, no acepten ser tratadas como menos de lo que valen, construyan su propia fuerza, su propia independencia, su propia identidad antes de comprometerse con alguien más, y cuando se comprometan, háganlo desde la abundancia, no desde la carencia. Elijan a alguien que las valore por quienes son, no por quienes pueden pretender ser. Y finalmente, a todas las mujeres, sin importar su edad o su situación, quiero recordarles algo que aprendí en este camino: somos mucho más fuertes de lo que creemos, mucho más capaces de lo que imaginamos, y mucho más valiosas de lo que nos han enseñado. No necesitamos que nos completen, ya estamos completas. No necesitamos que nos salven, podemos salvarnos a nosotras mismas. No necesitamos permiso para brillar, el permiso ya está dado.
Mi historia comenzó con una mujer invisible que vivía en las sombras de otros, pero terminó con una mujer que brilla con luz propia, que construyó algo importante con sus propias manos, que ama y es amada desde la igualdad, que tiene algo valioso que dejarles a sus hijos y nietos. Esa transformación está disponible para cada una de ustedes. El poder de cambiar su historia está en sus manos. La pregunta no es si pueden hacerlo, la pregunta es si van a hacerlo. Porque la vida es muy corta para vivirla siendo menos de lo que pueden ser. Y ustedes, queridas mujeres, pueden ser extraordinarias. Nunca es tarde para florecer, nunca es tarde para brillar, nunca es tarde para convertirse en la mujer que siempre tuvieron el potencial de ser. Gracias por acompañarme en esta historia. Espero que la lleven en sus corazones como un recordatorio de que ustedes también pueden escribir una historia de transformación y triunfo. Que Dios las bendiga, que la vida las sorprenda con oportunidades maravillosas, y que nunca olviden lo valiosas que son. Con todo mi cariño, su amiga Carmen Soledad García, desde Guadalajara, Jalisco, México.